idolatría constante. Una idolatría, hermano, donde ellos era muy difícil que se la sacaran del corazón. O sea que la idolatría, aunque ellos físicamente habían salido de un lugar donde por, hermano, 4 siglos prácticamente, 400 años esclavizados, creciendo varias generaciones, creyendo y participando de una cultura mundana, por decirlo de esa manera, ellos generaron pues su propia cultura, y dentro de el Dios que ellos creían, comenzaron ellos a involucrar la fe en unos dioses locales, dioses egipcios. Y usted sabe de que las culturas de ese entonces eran tremendas en cuestiones de dioses. Lo que es la cultura romana, la cultura griega, la cultura egipcia, eran tremendos, hermano, en desarrollar deidades. Lo mismo tenemos ahora en algunos países ahí en el oriente, donde hay no sé cuánta cantidad de dioses. Y si usted le habla a ellos, hermano, allá países como la India, acerca de Dios, ellos se lo aceptan. Le dicen, sí, respetamos su Dios, porque ellos no se quieren pelear con ningún Dios. Pero cuando usted le habla de comprometerse a ellos con el Dios verdadero, ellos no quieren, porque no quieren ofender al resto de los dioses. Entonces, es una lucha, hermano querido, pero el pueblo de Israel creció desarrollando eso. Y en el Salmo 106 dice que ellos participaban de las ofrendas que se daban a los muertos. Ahora, la pregunta es, ¿será malo comer pan de muerto? ¿Ah? ¿Verdad que no? Es rico, es el favorito, ¿verdad? El favorito de aquí de Brian. Ya me acordé. El pan de muerto, hermano. Ese pan es rico, ¿verdad? Por ahí dijeron una cosa a favor de unos hermanos. Dice, por ahí andan peleados, ¿verdad? Dicen que los del Distrito Federal le llaman a las quesadillas que no tienen queso, quesadillas. ¿Ya ha escuchado eso? Que por qué le llaman quesadillas si no llevan queso. Ahora, la contraparte de eso es, ¿por qué le llaman pan de muerto? Pues no lleva muerto adentro tampoco, ¿verdad? Para que dejen de andarse peleando por eso. Pero bueno, ese era un paréntesis pequeño. De lo que realmente queremos hablar hoy es de cómo Israel se apartaba de diferentes maneras en su camino a la tierra prometida. Dios le dijo que lo iba a llevar a una tierra llamada Canaán. Los cananitas, la cultura que se crecía ahí, era la cultura fenicia, pero no solamente se ubicaba ahí, sino abarcaba una gran parte. Y la cultura fenicia era como la cultura base de los egipcios, los griegos y los romanos. O sea, se combinaban entre sí, y las deidades y los dioses que tenían aquí eran conocidos allá con otro nombre y aquí eran conocidos con otro nombre. Y cuando surge la iglesia cristiana, para no pelearse con el paganismo o con los dioses de aquel entonces, introducen de alguna manera permisiva ídolos que pertenecían a estas culturas, y ahora les dan nombres cristianos y eran aceptables para poderse juntar con todos ellos. Era un desorden completo. Pero bueno, este día les quiero hablar acerca de 3 personajes que a lo mejor usted nunca ha escuchado hablar de ellos. Primero es Nehustán, segundo Moloch y el tercero es Renfán. Eran 3 cosas, hermano. En el Facebook puse yo 2 nada más. Puse a Moloch y a Renfán, pero se me olvidó agregarles a Nehustán. Y ustedes conocen la historia y el origen de Nehustán. Y yo quiero que vaya usted a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, para que vea usted qué fácil caía pues Israel en la idolatría. Que cosa que Dios hacía, ellos querían ya, hermano, hacer de eso algo para idolatrar. Y todavía algunos cristianos que de vez en cuando hacen eso, pero aunque estén mal, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a salir de esas situaciones. Estamos ahí. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Mire quién hizo semejante cosa. Dice, hablando de el rey
Mire, ¿dónde está? Del verso 1 vamos a leer para no perdernos. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y dice después, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjese que Dios mira si hacemos lo recto o no. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Verso 4, quitó los lugares altos, o sea, los montes, donde habían imágenes para adorar, y quebró las imágenes. Y cortó los símbolos de Acera, era una diosa. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Se acuerda de esa serpiente? Que había hecho Moisés, para hasta entonces, dice, le quemaban incienso los hijos de Israel. Y se llamaba Nehushtan. ¿Cómo le pusieron al nombre a la serpiente de bronce? Mire, ellos iban, le cuento la historia, ellos iban camino a Canaán, pero comenzaron a murmurar y dice la palabra que se desanimaron. De la noche a la mañana comenzaron a desanimarse y comenzaron a murmurar, comenzaron a desanimar a los demás y se les pasaba ese como que era el virus corona, ¿verdad? Que se les regaba por todo y de repente hubo un grupo que se desanimó. Entonces dice la palabra que Dios envió serpientes para que los mordiesen. Y le dice a Moisés que para que parara la mortandad de las serpientes, levantara una serpiente de bronce sobre un asta y que todo aquel que la viera, dice, iba a ser sanado de todas las mordidas de las serpientes. Entonces ocurrió un milagro tremendo, hermano, porque las serpientes lo mordían, pero ellos con fe miraban hacia aquello que estaba alzado sobre una estaca y decían, si lo veo, yo me sano. Y más adelante nos damos cuenta de los evangelios que esa serpiente llegó a ser la figura de Jesús crucificado en la cruz. Y es la comparación que se hace luego en el evangelio. Pero Israel, hermano, vio y le atribuyó los milagros curativos, por decirlo de esa manera, a la serpiente. O sea, sabiendo que Dios pues les había dado la solución al problema, ellos, hermano, en lugar de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a la serpiente y le pusieron por nombre Nehushtan. Y cuando aquí ya ve que el tiempo había pasado y comienzan los reyes a gobernar sobre Israel, dice que hasta ese entonces todavía le quemaban incienso. ¿Sí me entiende? Le adoraban, le quemaban incienso a Nehushtan. Y el rey Ezequías se va a los montes, porque ahí era donde los lugares altos eran los lugares que buscaban para adorar a sus ídolos. Y dice que este rey quiso hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y quitó esos ídolos y quebró las imágenes de Acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Aquella dice que Moisés levantó en el desierto, porque hasta ese entonces todavía los hijos de Israel le quemaban incienso a Nehushtan. Entonces, el pueblo de Israel, mire, viendo los milagros que Dios había hecho pues con ellos, aún así le atribuyeron todo eso a algo material. Y entonces lo agarraban y decían, esto fue lo que a mí me sacó, esto fue lo que a mí me ayudó. ¿Se acuerda que antes de eso de la serpiente, cuando Moisés es llamado a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿se acuerda? Que Moisés sube a un monte, él va a recibir los 10 mandamientos y cuando regresa, la gente ya se le había descontrolado. Porque la gente decía, yo no sé qué le ha pasado a este hombre que nos ha liberado. Y comenzaron ellos, hermano, a preguntarse, ¿dónde está Moisés? ¿Y dónde está Moisés? ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Y dónde está Moisés? Y Moisés aquí, Moisés allá. Y dice la palabra que le fueron a buscar a Aarón. Y cuando fueron a buscar a Aarón, hermano,
se encontraron pues Aarón se encontró con ellos y le dice, quiero que nos hagas un ídolo, al que realmente nos sacó de Egipto, dicen ellos. ¿Y se acuerda usted la forma que le dieron? ¿Se acuerda? Un becerro. ¿Qué es un becerro? Es una vaquita chica, pero es una vaca, es una forma de un torito, ¿verdad? Es una forma de un toro. Ahora, Israel caía en ese problema. ¿Por qué le dieron la forma de un becerro de oro? ¿Por qué le dieron una forma de toro en aquel entonces? Le pudieron haber dado la forma de otros dioses que habían en Egipto, pero decidieron darle, fíjese, la forma de un toro, de un becerro. Y decidieron darle esa forma y comenzaron a adorarlo. Y dice la Biblia que decían ellos, tú nos sacaste de Egipto, tú nos sacaste de Egipto, tú nos sacaste de Egipto. Cayeron en idolatría. Y dice la palabra de Dios, hermano, más adelante se ve en otro, no me recuerdo dónde está, que dice que el pueblo andaba jugando en aquel entonces. Cuando la palabra que se usa para jugar es la palabra que equivale a tener como relaciones íntimas. El pueblo se había desenfrenado, no solo era adorando, sino que era una fiesta completamente pervertida. Entonces habían caído, hermano, en esa situación, idolatría, pero ellos sabían a quién estaban queriendo parecerse. Y yo quiero que vaya al libro de Amós, en el capítulo 5, hay un detalle. Pero el detalle más claro lo vamos a buscar en otro texto, pero ahí hay un buen detalle para que usted vea qué pasaba pues en el transcurso de Israel yendo a la tierra prometida. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Ahí está delante de Ezequiel, de los profetas menores que le llaman, delante de Daniel. Amós. Amós. Le cuento que hay un falso profeta, digámosle así, que dice que él es Dios y se llama Amós y está aquí por las islas. Y ese hombre, hermano, dice que él es Dios, que él es el Espíritu Santo y por eso tiene derecho de abusar sexualmente de todas las vírgenes de las cuales él es rodeado en esa secta, en ese culto. Se llama Amós. Cuando tenga chance, busque la información de ese hombre mentiroso. Dice la palabra de Dios, Amós capítulo 5, verso 25. Dice ahí, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Le pregunta a Dios. Dios sabe, esta es una respuesta retórica. ¿Sabe lo que es retórico? Hacer una pregunta cuando usted no necesita que responder. Eso se le llama algo retórico. Aquí Dios le dice, ¿acaso me ofreciste sacrificios durante 40 años, oh Israel? No tienes que contestarme, yo sé la respuesta. Eso es algo retórico. Mire, hasta gramática aprende aquí usted. ¿Verdad? Luego dice, mire, 26, antes bien, llevabas ¿qué? El tabernáculo de vuestro Moloc y Quiún, ídolos vuestros. Y dice después, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Cuál fue el Dios que Israel se hizo en el desierto? El becerro de oro, el toro. Y Dios dice, tú le hiciste tabernáculo a Moloc. Y cuando usted busca quién es Moloc, se da cuenta que era un dios por el cual lo que les sacrificaban a ellos eran niños. Y la forma que tenía este dios era un toro, pues, con los brazos extendidos. De acuerdo al escritor romano Plutarco, logró él ver, hermano, y algunos otros escritores,
logró ver cómo se desarrollaban los sacrificios a Moloch. Y dice que era un toro, hermano, con los brazos extendidos así. Su boca llegaba hasta abajo, pero era como una abertura. Y sus brazos estaban así, como las palmas hacia arriba, atados a unas cadenas atrás. Y en sus brazos depositaban a los bebés. Y preferían que los sacrificios fueran más de bebés porque eran más puros sus espíritus, decían ellos. Porque el ser humano, mientras va creciendo, va aprendiendo malas mañas, por decirlo de esa manera, y va corrompiéndose más su alma, su espíritu y todo su cuerpo. Entonces, preferían ellos que los sacrificios fueran más puros y de ser preferencia bebés. Y entonces cuando colocaban al bebé en esas manos, ya el interior de ese ídolo ya estaba encendido y había muchas llamas, había fuego ahí. Entonces jalaban las cadenas de los brazos, entonces los bebés caían dentro de la boca del ídolo y eran consumidos por el fuego. Dios le llama la atención, hermano, en diferentes partes de la Biblia al pueblo de Israel por haber participado y haber pasado, dice, los hijos por el fuego. Y unos entregaban sus hijos, hermano, a Moloch. Y yo le quiero leer unos pasajes breves, aunque yo sé que no es Le voy a dar rapidito aquí algo. Dice Levítico 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, Jehová. En Levítico 24 dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle. Segunda de Reyes 23:10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasare sus hijos o hija por fuego a Moloch. Era un Dios, hermano, el cual Israel anduvo cargando el tabernáculo. Imagínense, hermano. O sea que Dios le había dicho, le había dado a Moisés el tabernáculo para que ellos cargaran y ahí adoraran a Dios. Pero ellos, hermano, a escondidas andaban un tabernáculo que era el tabernáculo al dios Moloch. Y el dios Moloch en otras culturas es conocido como Malcolm y Quiun, algo así. Y es conocido también en otras culturas como el dios Saturno. Y todos estos personajes, hermano, depende de la cultura, es el mismo. Ahora, el pueblo de Israel pasaba voluntariamente por el fuego y caía en la desobediencia delante de Dios. Si usted está consciente, hermano, mire, es que ya estamos grandes. Ya estamos grandecitos nosotros. ¿Cuántos están grandes ya? Ya estamos grandes para que nos anden diciendo cada rato, eso no se puede hacer, eso sí se puede hacer, eso no se hace, eso sí se hace. Ya, ¿verdad que usted ya no necesita que uno le ande diciendo todavía, hermano, eso ya no se debe hacer? Uno tiene que tener conciencia. Ahora, Israel decía, no, yo voluntariamente, el cultito a Moloch, ¿verdad? A Moloch, al dios Moloch. El asunto era este, que de acuerdo a los historiadores, dicen que en una ocasión hubo una, ¿cómo le dijera? Como no sé cómo decirle, estaba angustiado todo el pueblo, pues. Había una mortandad tremenda. Y decían que la única manera de calmar la mortandad era ofreciendo hijos a Moloch. Y todos esos datos usted los puede encontrar. Ese día dice que sacrificaron más de 200 niños a Moloch. En la historia ahí está. Pero ¿para dónde vamos? Pues el sacrificio de niños era algo practicable en los tiempos bíblicos, pero usted sabe que no ha cesado de ser. 23 millones
en lo que iba del año, hace más de 2 meses, de abortos a nivel mundial. Antes los mataban fuera del vientre y esperaban que crecieran, que tuvieran, y los ofrecían y los sacrificaban. Pero ahora los sacrifican y los matan dentro del vientre de las madres. Gente que voluntariamente dice, no lo quiero. ¿Me entiende? 23 millones. Y algo repugnable, hermano. Hace unos días yo puse algo en las redes sociales donde un pastor dice que la Biblia, que el aborto es compatible con las enseñanzas bíblicas. Y que él, hermano, está pidiendo que usted vote por, bueno, los de su ciudad, ¿no? Que voten por él. Para él mantenerlo legal, dice. Porque esto tiene que seguir legal, dice. Imagínese, hermano. Hay gente que no ve, pues, no sé cómo decirle, hombre. No ven más allá las atmósferas espirituales que son activadas o pueden detenerse con todo esto. Los abortos, hermano, el día de ahora siguen en apogeo. Y las madres voluntariamente y los padres voluntariamente se ponen de acuerdo para sacrificar sus bebés. Para estas fechas, usted sabe la cantidad de niños que se pierden para estas fechas. Sacrificios humanos, ritos satánicos. Solo en la India se pierden decenas de miles al año. Datos verídicos. Vaya, lo sacó un reportaje que se llama RT, Russia Today. Ahí sale todo el reportaje. Decenas de miles de niños en la India todos los años. Estados Unidos no es la excepción. ¿Qué se hacen esos niños? ¿A dónde van esos niños? Muchos no los encuentran. Pocos los encuentran en fosas comunes o perdidos, pero ¿y los demás hijos? ¿Los demás niños? ¿Qué se hacen? ¿Dónde terminan? ¿En qué altar terminan? ¿Me entiende? Culto a Moloch, la mejor ofrenda, sacrificio de niños. Un toro, brazos extendidos, fuego ardiente que consumía los cadáveres de los niños. ¿Usted cree que eso le agradaba a Dios? Y Dios le dice, mira, me ofreciste sacrificio tú en el desierto por 40 años. ¿Verdad que no? Al contrario, andabas cargando, le dice, el tabernáculo de Moloch y cargabas la estrella de los dioses que te hiciste en el desierto. Mire pues, esos rituales han venido traspasándose en la historia. Mire, ¿cuándo aparece esto por primera vez? Hermano, estamos hablando hace como 6,000 años en la historia. Hasta donde tenemos nosotros conocimiento, desde que aparece ya bíblicamente registrado. Me imagino que en algún otro lectura antigua debe estar escrito, pero la Biblia registra desde hace pues varios miles de años la existencia de esto, pero ha trascendido a través de los años. Lo vemos, hermano, en Amós, ahí, Dios reclamándoles. Y aquí habían pasado miles de años. Y esa potestad había trascendido, igual que Jezabel. Jezabel, hermano, aparece ahí en los Reyes y en el Apocalipsis todavía se menciona que en las 7 iglesias andaba un espíritu jezabélico. Son potestades, hermanos, son entidades espirituales que trascienden los años. Y mire pues, Moloch es un dios que ha trascendido los años y ahora es introducido de una manera distinta. ¿Qué cree que cambió de Moloch? En lugar de un toro, es más, mire, hermano, se me había olvidado decirle, Moloch estuvo en el Vaticano. Allá lo quitaron hoy en febrero de este año. La exhibición de Moloch en el Vaticano, en el Coliseo del Vaticano.
estuvo en exhibición y toda la gente podía ver el ídolo Moloch con la cara del toro y las manos extendidas. No era el original, pero es una réplica de uno que encontraron. Hay un sello, el sello de Moloch. Hay un montón de cosas registradas acerca de esa potestad. Pero hermano, ¿qué relación tiene el Vaticano con eso? ¿Qué andan haciendo con eso? Ahora, sabemos, hermano, que la potestad esta ha sobrevivido, porque yo no quiero ser alarmista, ¿verdad? Pero le voy a dar un dato para que usted lo busque después. El dios Moloch sobrevive y se actualizó, se modernizó y se ha camuflajeado. Y ya no es un toro, sino es un búho, una lechuza, un owl. Ahí sí te pesaste, Lucas. ¿Me entiendes? Un owl, un búho. Es la forma. ¿Y sabe dónde está? Aquí por Sonoma, California. Tiene no sé qué cantidad de altura. Tiene el fuego por dentro. Y el lugar donde está se llama el Club Bohemio, The Bohemian Club. Y le llaman The Bohemian Grove, algo así. En ese lugar, en el mes de julio, se reúnen presidentes del mundo, gente importante, músicos rock and rolleros específicamente, dicen ahí. Y según ellos, se reúne una élite muy poderosa para planificar muchas cosas que tienen que suceder aquí. Según ahí se escribe, pero el ritual de iniciación, hermano, es presentarse delante de ese búho grandísimo que tienen ahí. Y cada uno tiene que hacer un pacto en ese día, en esa iniciación, en el primer día. Aquí, hermano, en California, aquí cerquita. Dice que ellos tienen que quemar y entregar ahí como sacrificio. Y dicen ellos, es su care, para que ellos dicen, ya no me va a importar esto, no me importa nada, yo entrego lo que me importa a mí, ahí lo entrego. Y dicen que cuando ellos hacen esa iniciación, se arma el fuego, hermano, ahí se quema todo. Y dice que comienzan a haber cantos y comienza a haber una euforia tremenda. Fíjese, se trasladó Moloch de una manera distinta. Ahora, la masonería usted sabe que existe y es real. Y ellos usan ese tipo de simbología porque representa la sabiduría y el conocimiento. Y eso es algo que ellos están muy metidos en eso, pues. A través de los años, porque la masonería se originó a través del estudio de la Cabala y del judaísmo. El judaísmo y la Cabala es como el movimiento esotérico judío. Entonces hicieron un montón de cosas ahí, hermano, y sacaron sus propios ritos, pero la simbología está por todos lados. Muchos edificios aquí en la ciudad, usted puede ver el compás. ¿Sí? ¿Ha visto el compás? El que está para arriba y la B que está ahí unida. ¿Sí? Esos son dos triángulos. Uno que está así y el otro que está hacia abajo. Si usted los une, le da una estrella de 6 picos. Y esa estrella de 6 picos se describe en Hechos. Vámonos a Hechos. Hechos, capítulo 7. Vamos a ver. Ok. Hechos, capítulo 7, verso 39. ¿Listo? Hechos 7, 39, ¿sí? Dice ahí, al cual nuestros padres no quisieron obedecer a Dios, ¿verdad? Sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mire, hermano, algo aquí para aprender rapidito.
Usted podrá estar físicamente en un lugar, pero su mente ya se devolvió de donde Dios lo sacó. Por eso es que no podemos contar que todas las personas que están presentes físicamente en una iglesia, darlas ya como ya, pues, ¿verdad? Que ya van a entrar al cielo, por decirlo de esa manera. Porque a veces físicamente podemos estar en un lugar, pero nuestra mente y nuestro corazón ya se regresó a Egipto. Lo dice aquí la palabra, dice, el cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Páreme ahí antes de, mire, dice que Dios permitió que el pueblo de Israel comenzara a rendirle culto al ejército del cielo. ¿Sabe usted quién es el ejército del cielo? En Segunda de Reyes, si no me equivoco, se describe a la reina del cielo. Ay, ya me metí ahí en tremendo. Se habla de la reina del cielo y de los signos del zodíaco. Dios no creó los símbolos del zodíaco. Dios creó constelaciones. ¿Me entiende? Que eran, hermano, fueron nombradas para poderse dirigir y buscar ubicaciones, igual como Satanás. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Luzbel, al arcángel, al querubín, perdón. No creó al diablo, no creó a Satanás. De igual manera, Dios, hermano, creó los símbolos que están en los cielos. Y, hermano, el ser humano comenzó a querer adorarlo y comenzó a ver en el cielo imágenes que podían ellos adorar. Aparte de eso, hay muchos que adoran al sol, muchos que adoran la luna. Miren las culturas, hermano, antiguas, cómo ha habido adoración a las esferas. Entonces dice la Biblia que tanto ellos insistían pues en su propia idolatría, que yo les digo, pues hagan lo que quieran entonces. Llega un momento donde Dios ya te dice, mira, yo te enseño, tú conoces el camino. Ya está grandecito para que decida qué es bueno y qué es malo. No lo voy a obligar. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Puede venir una mortandad, puede venir lo que sea, pero no me culpe a mí después. ¿Entiende? No culpe a Dios después de todo eso. Segundo, hoy sí vamos al 42. Y vuelve el verso que leímos en Amós, mire, y dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. La estrella del Dios Renfán. En otras palabras, la estrella de Moloc. Porque ellos se habían hecho al Dios Moloc en el desierto. Y es lo que cuenta la historia. Ahora, dice la Biblia que ellos andaban, hermano, en el desierto, la estrella del Dios Renfán. ¿Y usted sabe dónde aparece la estrella del Dios Renfán hoy en día? Te va a sorprender. En la bandera de Israel. La bandera, el símbolo, la estrella de 6 picos que aparece en la bandera de Israel, muchos le dicen que es la estrella de David, pero no es la estrella de David. Es como la famosa canción, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Cuándo las cantó?
¿Dónde las cantó? ¿A quién se las cantó? ¿Sí me entiende? No está en la Biblia, no lo hay. Yo no sé quién se lo inventó, hermano. Pero la cosa era que querían pastel, ¿verdad? Eso era todo. El rollo. Eso era todo. Querían pastel y sin inventar le echaban la culpa a David ya. Pero igual, hermano, la estrella de Renfán era un símbolo al cual adoraban. Veían la señal y decían, nuestro Dios, Renfán. Y la estrella de 6 picos, perdón, lo que comúnmente se conoce como la estrella de David, no es la estrella de David. Pregúntele a cualquier israelita, le va a decir que no conocen el origen de esa estrella. El asunto fue que en diferentes lugares donde Israel pasaba, llevaban eso impregnado y lo comenzaron a usar como un amuleto de buena suerte. Y comenzaron ellos, hermano, a como protegerse. Cuando había algo, aparecía la estrella del dios Renfán. Y fue algo que llegó a ser parte de la cultura de ellos. Y cuando la gente comenzó a hablar de judíos, comenzaron a relacionarlos automáticamente con la estrella de Renfán. El asunto es que allá por el año 1890, los sionistas, que eran los judíos esparcidos por el mundo, con el anhelo y el deseo de regresar a Israel, retomaron eso como un símbolo que ellos tenían, pero no necesariamente era un símbolo bíblico. Y ellos, hermano, trasladaron eso y lo hicieron parte de ellos. Pero antes, hermano, cuando los sacrificios al dios Moloch eran iniciados, la gente era sellada también con la estrella para sacrificio. Y cuando Hitler comienza a sacrificar a través del holocausto a millones de judíos, les marcaba o les ponía algo amarrado con la estrella de Renfán en sus brazos o en sus ropas, diciéndole, tú estás a punto de ser sacrificado. Esa estrella trasciende durante el tiempo, los años, y lo vemos nosotros como algo muy normal. Y hay iglesias que tienen la bandera, que tienen el escudo, la estrella de Renfán ahí. Y el asunto es, ¿por qué? Pues, ¿me entiendes? Yo no, ya está bien, ¿verdad? Lo quieren hacer, no le dan está bien, no hay problema, está bien. Digo, pues, cada quien. Pero nosotros hemos entendido, pues, que esa estrella sobrevivió y era la estrella del dios Renfán. Y si la introducimos de alguna manera ahí, le estoy diciendo, eso no interesa, usted puede hacerlo. Y no es así. ¿A dónde vamos con todo eso? Pues que estas deidades y estas cuestiones han trascendido a través de los años y se han formado y se han colado en las culturas, incluso en las culturas modernas del día de hoy. Los sacrificios humanos, hermanos, siguen siendo real. Los sacrificios de niños siguen siendo real. Las élites, que son los grandes gentes que se reúnen en el club bohemio, en el Bohemian Club, son gente que son capaces de todo. Y la élite tiene una droga carísima que se llama adrenocromo. ¿No han escuchado algunos? Ya les he hablado un día de eso. El adrenocromo es el óxido de la sangre, pero el óxido de la sangre es provocado por la adrenalina que fluye en un momento de aflicción o en un momento de tortura. Lo que el cuerpo produce para mantenerlo alerta. Entonces, de acuerdo a lo que se ha encontrado, han encontrado niños sacrificados con sus manos abiertas, torturados de alguna manera, y lo que ellos hacen es que extraen la sangre de ellos cuando están siendo tratados de esa manera, porque así pueden adquirir el adrenocromo y entonces se lo pueden inyectar y recibir el rush que le da la adrenalina en esa sangre. Es una droga que se llama adrenocromo. Desapariciones de niños a nivel mundial, sacrificios de niños a nivel mundial, tráfico de órganos a nivel mundial. ¿Le cuento otra cosa?
para que lo vea ya en un panorama más global. Cuando el libertador del pueblo de Israel, llamado Moisés, estaba a punto de aparecer en el mundo, hubo una matanza de niños, ¿se acuerdan? Y mandaron a matar a todos los niños para ver si lo mataban a él y esa profecía no pudiera cumplirse, se pudiera parar, pero no pudieron parar. Hubo una matanza de niños. Cuando el libertador Jesús vino a esta tierra, hubo otra matanza, ¿se acuerda? Y mandó Herodes a matar a todos los niños y tuvieron que huir ellos, ¿se acuerda? Qué casualidad. Y hoy que estamos viviendo en los últimos tiempos y que estamos a punto de recibir la venida de nuestro libertador, se ha desatado también alrededor del mundo una matazón, una matanza de niños, pero aún en una escala mucho más peor que las que se describen en la Biblia, porque ahora es a nivel mundial y nadie sabe dónde sucede. Aquí sabían dónde sucedía porque se exhibía, pero ahora nadie sabe dónde sucede un aborto, nadie sabe dónde están matando a un niño. Y en los días de celebraciones como el que se le celebra mañana en esta nación, la mayor característica del día de Halloween es un disfraz. Por lo tanto, usted debe saber que es un día disfrazado. Se ha disfrazado de inocencia, se ha disfrazado de algo muy bueno, de algo muy inofensivo, pero es un disfraz también. ¿Sí me entiende? No, hermano, usted ya se metió, usted ya se pasó, yo ya tengo listo para mañana mis callandis y toda la cosa ahí, no, hombre. Hoy sí, no, pues hermano, si no le digo, ¿quién sería yo? Pues sería mal si no le digo yo las cosas, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, no participéis de las obras de las tinieblas, más bien reprendedlas. Todo esto, hermano querido, es un conjunto de cosas que aparentan ser inofensivos, pero que al final hay un culto, hay una adoración a esos dioses. Dice la historia que cuando iban a punto de sacrificar a esos niños, esos más de 200 niños, que se escuchaban las flautas y los tambores y la música, y que cuando esa música se intensificaba, comenzaba el sacrificio de los niños, y que los padres que entregaban a sus hijos tenían prohibido llorar, porque si lloraban por cada lágrima que ellos derramaran por su hijo, era como manchar el sacrificio y iba a ser menos puro. Por eso no tenían permitidos ellos llorar a sus hijos cuando los ofrecían a Moloch. Y había música y se armaba un ambiente bonito y había comida y todos la pasaban bien chévere. Pero alguien estaba perdiendo la vida en ese día. Igual, muchas cosas que la humanidad celebra, la pasan bien, hay comida, bien chévere. Pero como no sabemos quién está perdiendo la vida, somos insensibles a lo que no está pasando delante de nuestros ojos. El Señor le dijo, bueno, ustedes quieren así, adelante. No era la intención de Dios que el pueblo de Israel pasara por eso, ni que cayera en adoración a Moloch, a Nehustán o a la estrella de Renfán. Dios es un Dios que quiere la adoración y la atención para Él. Que cuando Él aparece en tu vida y aparece para bendecirte y para sacarte cualquier situación mala, no quiere decir, hermano, que ya por eso tú vas a idolatrar de alguna manera eso. No, Él quiere llevarse toda la gloria y todo el crédito. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y antes de que tú fueras culpable por todo lo que habíamos hecho, Él decidió dar su vida. Y ahí, hermano, nosotros fue
que recibimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Nosotros fuimos idólatras en algún tiempo. Teníamos nuestros ídolos en algún tiempo. Es más, de hecho, vivimos en una cultura donde la palabra ídolo se ha vuelto algo común. Donde programas en la televisión se llaman American Idol. Donde usted dice, ay, he was my idol, era mi ídolo. En español, era mi ídolo, yo, y aquí y allá. Ya, ¿verdad? Hay una palabrita, que hay, disculpe que se la diga, ¿verdad? Pero pues ya ando yo en boca suelta hoy, ¿verdad? Hay una palabrita que a veces la gente tiene, que un cristiano debe de sacarla de su lenguaje. Y solamente debe de ser usada exclusivamente para Dios. ¿Sabe cuál es? La palabra adorable. Adorable. ¿Adorable solo quién, hermano? ¿Adorable solo quién? Solamente Dios es adorable. Suena bonito, ¿verdad? ¡Ay, so adorable! Dice, no, no es adorable. ¿Me entiende? Se oye bonito, no, claro que sí. Pero adorable, hermano, solamente Dios. Ay, disculpe. Ya con eso, ya voy a terminar, ya terminé. Pues, vaya para acá. Pero es parte, pues. Está en nuestro lenguaje, en nuestras cosas que vemos sin ninguna malicia, pero porque han llegado a ser parte de nuestros días y nosotros no hemos puesto atención en eso. Como cristianos, hermano, nos encontramos aquí en el Salmo 106, que dice que el pueblo de Israel no quiso obedecer la palabra de Dios ni el consejo de Dios. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a hacer nada. A nadie. Pero el que lo hace, hágalo para agradarlo a Él. Hágalo para bendecir el nombre de Él. Y en este día, hermano, le invito a que se ponga sobre sus pies, usted que está aquí. Y a usted que estuvo en casa pendiente con nosotros, muchas gracias por su tiempo también y habernos permitido llegar hasta donde usted está. Saludos a todos ustedes, perdone que no los mencione por nombre, pero sabemos que están ahí y que Dios me los bendiga y continúe bendiciendo. Cuídense y no bajen la guardia en estos tiempos. Oramos nosotros al